bueno, desde Caminando, ya en este contexto de pandemia, decidimos empezar a establecer nuevamente vínculos con la comunidad, que eso es lo que nos interesa constantemente hacer y nos mantiene también vivos como equipo. Y de la manera que vimos posible era esto de los vivos, y de esta manera empezar a abordar algunos de los temas que trabajamos con Caminando, que ahora les contamos un poquito de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Y No, no esto sé si habías contado antes de que viniera que era Caminando. no, Mechi, no llegué a contar nada. Yo Ah, solo intenté ok, conectarme con vos e invitarte, así que no, por eso. está bien, bien. Ahora íbamos a eso, vamos a contar un poquito de eso. Solo había dicho que íbamos a tener como dos momentos en el vivo de hoy. La primera etapa con vos, después una entrevista a un investigador sobre el tema que vamos a charlar hoy, que es el gran intercambio biótico americano, y después nuevamente con vos para hacer un cierre. Así que bueno, si vos querés comentar un poquito de qué es Caminando. Dale, para los que no nos conocen, igual creo que tenemos ahí algunos que ya estuvieron en los otros vivos, pero somos un colectivo de extensión universitaria de la Universidad de La Plata, que venimos trabajando hace ya casi 10 años, o 10 años, casi 11, sobre paleontología, patrimonio, y bueno, mucho con este afán, ¿no? de militar la extensión universitaria, de sacar el conocimiento de lo académico, llevarlo a los barrios. Trabajamos mucho en educación inclusiva. Y bueno, mucho, como estuvo acá diciendo un poco Esteban, lo que apostamos es a la construcción colectiva del conocimiento, ¿no? A esto de no solamente salir a contar lo que aprendimos en la facultad, en nuestras carreras, sino a construir un poco con todos y con todas. Por eso también usamos la modalidad taller como nuestro caballito de batalla y la elegimos siempre porque permite, bueno, justamente esto, ¿no? Construir los conceptos entre todos, como por ejemplo, en vez de ir y decir, bueno, un fósil es esto, buscar la manera de que jugando, de que interactuando salga la definición, que es donde verdaderamente se radica el aprendizaje, ¿no? Así Tal que cual. en Sí, esta Mechi, crisis incluso social, eso que estás diciendo me parece interesante rescatarlo e incluso enfatizarlo, ¿no? Lo que es la construcción conjunta de conceptos y de conocimientos, ¿no? Y no pararse uno como habitualmente estamos acostumbrados en la educación, de una manera expositiva y sin que importe la palabra del otro o de la otra en esa construcción que se está haciendo. Así que bueno, en ese sentido es como dice Mechi, que trabajamos en modalidad taller. Y también los invitamos y las invitamos a que esta instancia que estamos ahora teniendo también sea de este estilo, donde ustedes podamos interactuar, podamos hacer preguntas, podamos todos aprender de todos. exacto, habíamos pensado para este vivo, que es el tercero, hubo dos vivos anteriores, uno sobre paleontología y fósiles y otro sobre paleoarte, que estuvieron haciendo un dibujo muy zarpado. Y bueno, en este vivo lo que queríamos hacer es un poco mostrarles también de la manera que trabajamos, así que yo ahora en un rato me voy a ir porque va a venir un invitado, un especialista, Leopoldo Soibelson, que es a su vez egresado de nuestra universidad y hoy es investigador del CONICET y es un poco especialista en este tema que vamos a hablar hoy, que es el gran intercambio biótico americano. Nos va a dar su forma de mirarlo y después voy a volver yo, después del bloque, y vamos a charlar un poco de cómo lo hacemos en el aula, ¿no? Vamos a realmente hacer un taller virtual tratando de adaptarnos a esta cuarentena que va a ser larga y tenemos que buscar estrategias creativas para seguir construyendo. Tal cual, así que desde ese punto también los invitamos y las invitamos a que por este medio tiren preguntas, algo que mencionamos también siempre, y bueno, quienes nos conocen lo saben, pero es importante destacar que si bien acá en este vivo estamos Mechi y yo, hay un equipo muy grande de Caminando que está atrás de cámaras y en este momento atrás del vivo y va a estar atentos y atentas para responder preguntas que por ahí, bueno, nosotros en la charla se nos vaya o por ahí se traga un poquito, van a estar respondiendo. Bueno, también aprovechar para dar la bienvenida. Acá tenemos, bueno, varios compañeros y compañeras caminando que se están sumando. También ahí veo conectado a los compañeros del laboratorio de la Universidad de Río de Janeiro, con los que hemos trabajado también, así que también ahí los veo De saludando. Estados Unidos saludaban también hace un rato. También, sí, y tenemos muchos compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Naturales. Nuestro proyecto se radica en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, y ahí también vemos que tenemos hay compañeras y compañeros saludando. Así que bueno, Mechi, como para ya ir metiéndonos un poco en el tema del día de hoy,
Gran intercambio biótico americano, El este gran gran proceso. intercambio. Bien, te ¿Por pregunto, Mechi, qué es cuando vos lo importante escuchaste para por nosotros? primera vez este nombre, ¿qué pensaste de esto? Yo dije, bueno, debe estar zarpado, no sé, algo pasó increíblemente en el pasado que necesito que me lo cuenten. Claro, bueno, Bueno, es un poco uno de los ejes centrales de Caminando este proceso, ¿no? Por ahí, antes de que venga Leo, contarnos un poco por qué es tan importante este tal proceso cual. breve. ¿Cuál? Bueno, a ver, también para contar un poco quiénes somos nosotros, bueno, Meche y yo estudiamos, en mi caso egresé hace un par de años ya de la Facultad de Ciencias Naturales, trabajo en la División de Paleontología Vertebrada del Museo de la Plata, y Meche es estudiante de Antropología, por eso yo le decía, bueno, ¿qué escuchó ella, no? Cuando escuchó por primera vez la palabra intercambio biótico, que también nosotros cuando la escuchamos por primera vez en la facultad dijimos, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? Este es un tema que, como decíamos, hoy lo vamos a trabajar y charlar mucho con Leo, con ciertos detalles y lo que ustedes también vayan preguntando y algunas cosas que ya incluso nos fueron preguntando en la semana, que ya estemos apuntadas para ir respondiendo. Pero la importancia de esto y por qué desde Caminando le damos tanto interés y es realmente algo central, como decía recién Mercedes, en Caminando y en nuestra propuesta, y tiene que ver que el intercambio biótico americano, que ya conoceremos qué es, no vamos a andar adelantando mucho, pero es un proceso biológico muy importante que se dio entre América del Norte y América del Sur, y que a nosotros nos permite en el aula, en el taller aula, bueno, abordar diferentes temas. Podemos abordar de temas desde lo básico, digamos que sería, bueno, tectónica de placas. Hay dos continentes que se unieron, que antes eran isla. Entonces, ¿cuándo fueron isla? ¿Cuánto tiempo fueron isla? ¿Qué animales vivían de un lado? ¿Qué animales vivían en otro? ¿Qué pasó con esos animales cuando se unieron? ¿Qué pasó con las extinciones? ¿Cómo era el ambiente? ¿Cómo era el clima en esa época? Todo esto nos permite hacer un recorrido en el aula que incluso es transversal a muchas asignaturas, porque hemos trabajado con docentes de geografía, por ejemplo, la parte de esto, de mapas, ¿no? Bueno, el mapa del planiferio que hoy vemos, ¿hace mucho que es así? ¿Cuánto tiempo hace que fue así? Eso lo vamos charlando, hacemos muchos dibujos de la megafauna, que ahora hoy a lo largo del vivo los vamos a ir conociendo, pero bueno, la megafauna, hablamos de megafauna, estas formas tan grandes que habitaron América del Sur, hoy ya no existen. Bueno, ¿cuándo existieron? ¿Convivieron con el ser humano? Son todas dudas que van saliendo y que nos permiten hablar de la paleontología en la región pampeana, sobre todo, que es una región muy No, importante de eso te iba América. a decir, ¿no? Contar un poco Dale. que Caminando aborda la paleontología de esta región en un periodo determinado. No hablamos de la paleontología de todo el mundo, ni de la paleontología en todos los tiempos. Por ejemplo, acá no tratamos con dinosaurios. Tal Tratamos cual, con la tal fauna, que bueno, hoy nos Somos, van a contar un somos poco de militantes de la megafauna nosotros, así que incluso cuando nos hacen preguntas de dinosaurios, bueno, obviamente tenemos algunos compañeros o compañeras que les gusta y les interesa y lo pueden comentar. En mi caso particular, sé poco y nada de dinosaurios, pero la megafauna realmente es un poco también el foco de mi investigación y mi estudio, y realmente es interesante desde el punto de vista, que no voy a avanzar mucho porque ya lo vamos a ver, pero patrimonial también, ¿no? De cómo nosotros y nosotras nos concebimos desde el punto de vista paleontológico en esta región que habitamos, quiénes nos identifican o a quiénes conocemos cuando vemos las noticias en el diario de que alguien hizo un pozo en la casa y encontró un gliptodonte, o con vos, Mechi, el año pasado, ¿qué caso tuvimos? Que fue conocido y fuimos juntos a fuimos buscarlo. a cazar un mastodonte. El año pasado nos enteramos que alguien había encontrado un mastodonte en Berizo. Bueno, ahí fuimos, justo estábamos con Mechi haciendo ahí una planificación de taller y fuimos con Facundo, otro compañero, a buscarlo. Y eran dos mastodontes en realidad y que salían de los alrededores de La Plata, cuando hicieron la excavación del Estadio Único de La Plata, del Teatro Argentino, de grandes obras, tanto en La Plata como en la ciudad de Buenos Aires, como en otras partes de la región pampeana. Los fósiles que se encontraron son los fósiles que llamamos megafauna. Así que desde ese punto es que a nosotros nos interesa mucho, bueno, conocer esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuándo vivieron? ¿Cómo eran? Ahí vemos también También que se conecta, que estos animales han tenido contacto con los primeros pobladores de nuestro territorio, ¿no? También tal eso es cual. interesante, no es algo tan lejano como los dinosaurios que se extinguieron hace 65 millones, sino que hasta hace muy poco estaban estos animales acá y esto que dice Esteban, ¿no? Que hoy caminamos y los encontramos, entonces conocer estos animales nos permite conocer el lugar donde hoy está la escuela, donde hoy transitamos todos los días, hace un par de años, de miles de años, era bastante diferente, entonces reconstruir Sí, eso es una tarea súper interesante.
No tal sé si cual. querés que le demos paso a Leo. Bueno, a ver, vamos a intentarlo, vamos a ver si no nos falla. Pero bueno, en principio entonces cerramos acá con esta primera idea de qué es lo que vamos a hablar ahora. Y ahora con Leo vamos a charlar de estas cuestiones y de lo que es el objeto propio de estudio de él. Bueno, Y se Mechi, vale que quédese ahí porque vamos a seguir contando toda esta parte teórica, cómo la tratamos en el aula, ¿no? Cómo ¿cómo la abordamos universalizamos en el el aula? lenguaje. Y con algunas sorpresitas que tenemos también, ¿eh? Sí, con Tanto bastante para sorpresa. ustedes como para el resto del equipo. Bueno, a ver, vamos a intentar conectar con Leo ahora. Bueno, me voy. Chau, chiques. Dale, chau. Bueno, a ver, ahí desconectamos a Mechi y ahora tengo que volver a ver cómo llamar a Leo. Si no, Leo, si vos estás, porque te vi que estás conectado, si no, vos pedime solicitud. A ver, Leo soy, Belson, acá está. Bueno, ahí vamos a intentar conectar con Leo. Bueno, acá mientras vemos mensajes, acá nos saluda Mirna desde Trelew, nos está saludando también. Bueno, y ahí lo Buenas, tenemos a Leo. Bueno, Leopo, ¿cómo escuchás? ¿Cómo nos escuchás? ¿cómo va? Sí, sí, te escucho perfectamente, ¿cómo andan? Bueno, bien, todo bien, Leo. Acá estuvimos contando un poquito antes que te conectes. Hablamos cuestiones generales del intercambio, de qué es lo que, por qué en Caminando es tan importante el intercambio, y dejamos las cuestiones más eh, para preguntarte a vos, digamos, lo que tiene que ver bien con este proceso, con la fauna y demás. Te presento Bien, unos segunditos de que arranquemos, Leo. Leopoldo es investigador del CONICET, trabaja en la División Paleontología de Vertebrados en el Museo de la Plata y ya desde hace muchos años su línea de investigación tiene que ver con lo que veníamos hablando, que es la fauna esta que vivió en esta época que está involucrado en el intercambio biótico americano. Ya Leo va a contar en particular cuál fue su objeto de estudio. Así que, Leopo, en principio agradecerte que estás acá conectado con nosotros, que vas a participar de este vivo. Leopoldo ya participó antes en Caminando con una participación estelar en el documental de Caminando, que lo pueden encontrar en todas nuestras redes, justamente contando sobre el gran intercambio biótico americano. Así que bueno, no mucho más bueno, que decir. Pará, y quiero aclarar algo antes que sigamos, de que además de todo esto y que es investigador y bla, 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 es mi hermano, así que para mí tengo un gran orgullo de ser entrevistador hoy. Así que bueno, Leo, a ver, contanos un poquito esto del que le llamamos bueno, el gran intercambio biótico gracias, americano. gracias por la invitación de todos ustedes. La verdad que es un proyecto caminando al que respeto muchísimo y con el que siempre estoy dispuesto a colaborar. Creo que es uno de los proyectos más interesantes, de los proyectos de extensión más interesantes que tiene la facultad y que ha crecido enormemente en los últimos años. Así que, bueno, la verdad que laburan, que es increíble el trabajo que hacen y cómo siempre están aportando cosas nuevas, ideas nuevas y demás, progresando, no se quedan estancados. Eso está buenísimo. Bueno, Y gracias, saludo a Leopo. todo el mundo que me está saludando ahí por Instagram. Sí, Así acá que también. bueno, a Bueno, ver, ¿por dónde Leo, a ver, empezamos? mira, acá la cuestión, nosotros durante esta semana, como vos viste y vieron muchos y muchas, fueron haciendo preguntas, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué es el intercambio biótico americano? Es la primera, cuando dijimos vamos a hacer un vivo sobre este tema. ¿Qué es el intercambio? Bueno, el gran intercambio biótico americano es, como lo dice su palabra, un intercambio de fauna, ¿no? Por ahí vi que alguien preguntaba en algún momento, en las preguntas previas, si era solo de mamíferos. Y Ujú. no, o sea, está descrito básicamente para los mamíferos y definido básicamente para los mamíferos, pero también hay hay trabajos científicos que hablan sobre otros taxones que participaron del gran intercambio biótico americano, como algunos anfibios, por ejemplo, reptiles. En el caso de las aves es mucho más difícil porque las aves vuelan, entonces haber traspuesto el istmo de Panamá volando por ahí, no, a ver, es mucho más difícil enmarcarlo dentro del gran intercambio biótico americano, ¿no? Al tema de Tal las cual, aves. tal cual. Bien. También hay flora que ha participado del gran intercambio biótico americano. Quizás algunas vinieron dentro del estómago o del sistema digestivo de algunos herbívoros que las trajeron desde América del Norte o las llevaron desde América del Sur hacia América del Norte. Así que Bien, no se y algo limita solo a los mamíferos. algo también que por ahí uno no habla cuando habla de intercambio biótico americano y que nosotros en un trabajo lo tratamos con colegas, ¿no? Especialistas, tiene que ver con, nosotros decimos, bueno, América del Norte y América del Sur se conectaron, el intercambio, esta conexión favoreció el intercambio,
pero por otro lado también separó, porque se conforman dos grandes océanos, el Océano Atlántico y el Pacífico, y separa, por ejemplo, a las comunidades de peces, donde hay especiación y Sí, hay se cosas crea el muy Mar Caribe, interesantes. básicamente. Claro, claro, tal Se cual, crea el Mar Caribe. tal cual. Eso cambia Eh, circulación oceánica a nivel del mundo. exacto, exacto, eso. Y la separación también de América del Sur de Antártida, Tal cual. también fue un evento que generó un cambio climático importantísimo, ¿no? A nivel Claro. mundial. Bueno, hoy Son hablábamos, a ver, la circulación de los océanos modera en gran medida el clima global, entonces, bueno, todo ese tipo de cambios aperturas o cierres que permiten nuevas vías de circulación oceánica cambian el, el clima en gran medida. bueno, había preguntas vinculadas al clima, Leo, y aprovecho ahí para saludar a Cata, nuestra sobrina, que está ahí saludándonos, y al resto de la familia también y Hola, amigos de otros Catita. lugares. Está conectado también, tenemos el laboratorio de la Unirío ahí conectado, así que también nos han mandado saludos. Bueno, Uh, Leo, y como para charlar un poquito de tiempo, a ver, eh, ¿cuándo se conectaron las Américas? ¿Qué pasó antes de que se conecten? ¿Cómo era ese escenario? bueno, América del Sur era un continente isla o fue un continente isla prácticamente desde fines del Paleoceno cuando se termina de separar de perdón, de Antártida, ¿no? Ujú, Y bueno, en ese contexto la fauna de América del Sur evolucionó en aislamiento durante millones de años. bien, En ese momento, digamos, la fauna a fines del Paleoceno en América del Sur había cenartros, que son el gran grupo de mamíferos que actualmente está representado por perezosos, mulitas, ¿qué otro? Ayúdame vos. Peludos, etcétera, ¿no? bueno, sí, Y sí, sí, el oso hormiguero, el osito oso melero, hormiguero, bien. Había exacto. marsupiales, como las comadrejas, Bien, había también ungulados nativos, ¿sí? bien. Y luego Formas mayoritariamente arriban víboras, Leo. formas mayoritariamente herbívoras y dentro de los marsupiales sí había algunas formas carnívoras, ¿no? Bien, Pero de porte pequeño a mediano. bueno, Luego arriban desde África, arriban hace unos 50 millones o un poco menos los monos y los roedores, ¿sí? Arriban desde África, los que van a ser los monos del Nuevo Mundo y los roedores sudamericanos típicos, ¿m? sí, Arriban que desde serían, África perdón, Leo, en comentario, embalsados, serían los carpinchos, digamos, no pensemos en los roedores por monstruosos, ejemplo, sino por ahí los carpinchos, más pequeños. maras, Exacto. ¿sí? Y luego no, hace unos 9 millones de años, 7 millones de años, comienzan a registrarse este gran intercambio biótico americano con el arribo desde América del Norte de un prosiónido, Cionazua. Los prosiónidos actualmente son los coatíes, creo que todo el mundo sabe lo que es un coatí, un osito lavador, Sí, ¿sí? o en Eh, América del Norte los mapaches, digamos que también son bichos el bastante mapache conocidos, norteamericano. esos mapaches. Bien, Ese primer pulso fue descrito hace muchos años, ¿no? Se conoce desde hace muchos años y se les llamó los precursores del gran intercambio biótico americano o los heraldos del gran intercambio biótico americano. Y nosotros, en un trabajo que escribimos varios miembros de la división, lo llamamos pre-Gavi, ¿no? Le pusimos bien, fue el pre-Gavi, porque el gran intercambio biótico americano en realidad comienza con un pulso muy importante un poco más tarde, a fines del Plioceno. bien. Y ahí entra en juego por ahí la parte más climática, ¿no? Porque no solo tiene que ver con que se produce el cierre del Istmo de Panamá, se supone que para aproximadamente hace unos 2,8 millones de años ya el Istmo de Panamá estaba elevado, completamente elevado y permitía el pasaje. Pero de manera concomitante con eso, lo que sucede es que comienza, las glaciaciones en América del Norte se hacen realmente mucho más fuertes y comienza una curva ascendente de glaciaciones, ¿no? De enfriamiento de la temperatura. Y eso Bien, produce ecosistemas más tipo sabana. Y bueno, los miembros del gran intercambio biótico americano son mayormente
habitantes de ambientes tipo sabana. Entonces, Bueno, el pulso de inmigración desde América del Norte, para la persona que preguntaba esta cuestión del clima y demás, tiene que ver, está muy relacionado con que Centroamérica deja de ser una selva tropical y pasa a ser muy probablemente una sabana, con además extensión del territorio, ¿no? Porque cuando se dan las glaciaciones, el nivel del mar baja muchísimo. Entonces, se amplía mucho el territorio. No claro. es solamente Bueno, esto, algo tan delgada como es ahora Centroamérica cuando lo vemos en un mapa o en una foto, sino que tenía muchos kilómetros más de ancho porque el nivel del mar había bajado. tal cual, Leo, incluso para, digamos, poniéndonos un poco en contexto en nuestra región, si pensamos en la costa atlántica bonaerense, por ejemplo, cuando uno va a Mar del Plata, en esa época que Leopoldo está hablando, con un nivel de mar bajo, durante un periodo glacial, el mar llegaba hasta la plataforma del mar argentino, digamos, a donde termina el mar argentino, lo que es hoy en día plataforma, que tiene unos 200 metros de profundidad, hasta allá llegaba, o sea que si nos parábamos en la costanera de Mar del Plata hace unos millones de años atrás, tendríamos el mar unos 200 kilómetros mar adentro. Ahí encontraríamos la Exacto, línea de costa. De hecho se hacen exacto. Bueno, con redes de arrastre de eso mar. en, eso en Centroamérica sucedió lo mismo. Entonces tenías un territorio mucho más amplio Claro, y con desarrollo de sabanas. Y claro. eso fue increciendo, digamos, o sea que esa es una tendencia que culmina con el último máximo glacial. Eh, ¿Cuánto hace de entonces, eso, Leo? bueno, y eso más o menos unos 24.000 años, 20.000 años, ¿no? El último máximo glacial. Claro. Y Entonces eso se como para, cree que, no, nada, como para ubicarnos y ubicar por ahí a quienes estén conectados y conectadas y no tienen tanta idea de quiénes eran estos animales o cuándo, nosotros lo utilizamos mucho en Caminando como recurso, pensar en la película La Era de Hielo. La Era de Hielo, ujú, de alguna manera, nos rescata y saca de esa tiranía de dinosaurios, que todas las películas eran dinosaurios, y pone en sí, escenario a los gliptodontes, a los mastodontes, a los perezosos, que es esa fauna y es ese momento, digamos. Estamos hablando de la fauna de exacto. la película de la Era de Hielo. Claro, hay una cosa por ahí interesante, ¿no? Para mencionar, sobre todo para la gente que no es de la Facu y que no es del palo, que está mirando, y es que, sobre todo después de esa película, se acentuó la idea de una glaciación, ¿no? Claro, Y eso no fue así. O sea, hay como 20 pulsos glaciales en los últimos 2 millones de años. Entonces, no es que hubo un momento glacial, sino que al contrario, había momentos glaciales e interglaciales donde la temperatura ascendía y descendía, pero sí es verdad que hasta ese último máximo glacial la tendencia fue a la disminución de la temperatura y al desarrollo de estos ambientes tipo sabana que favoreció el gran intercambio. Y vos perfecto. fijate que cuando te pones a estudiar la historia, ¿no? En el tiempo geológico, los primeros pulsos del intercambio eran bastante simétricos, la cantidad de taxones que pasaba de América del Sur hacia América del Norte y los que pasaban de América del Norte hacia América del Sur, Bueno, a ver, ¿no? contanos un poco eso, Leo, porque, digamos, hablamos bastante del clima, paleoambientes y tiempo. Por ahí nos faltaría, y hablamos de la fauna que había en América del Sur. Bueno, entonces se unen las dos Américas y empieza este Exacto. intercambio y ahí a ver cómo es ese escenario. Bueno, en realidad al principio cuando se producen los primeros pulsos del intercambio, como te digo, pasan unos 4 taxones desde América, o sea, 4 grupos desde América del Norte hacia América del Sur y 5 hacia América del Norte, ¿no? Fundamentalmente cenartros son los que pasan hacia América del Norte. Ajá. Luego pasa algún marsupial, una comadreja, pasa un grupo como los carpinchos, ¿no? Bien. Generalistas. Bajan desde América del Norte los pecaríes, los camélidos, tipo lama, ¿sí? Pero luego cuando se Los desarrolla van con el desarrollo más acusado de estos ambientes tipo sabana, esta simetría del gran intercambio se rompe y se produce una catarata de inmigrantes norteamericanos, ¿no? Que comienzan con bien. la llegada de los grandes carnívoros o de los carnívoros en general, ¿no? De Ujú. los camélidos, de los caballos, ¿sí? Luego llegan
ciervos, siguen llegando carnívoros todo el tiempo, llegan los gonfotéridos. Bueno, Entonces, espera que haga un paréntesis, loco, en esto que estás contando y relatando clarísimo, pero para comentar algunas cosas o mencionar, cuando Leo dice los camélidos, para que nos imaginemos, está hablando de guanacos, por ejemplo, ¿sí? De ese tipo de claro, formas. Los sí, 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 gonfoterios eran los mastodontes, ¿sí? los Y acá después mastodontes. haremos algún comentario sobre los mamut y los mastodontes y qué es lo que tenemos acá. Ujú. Bien. Y, y bueno, y finalmente, vos decime si querés que pare en algún momento, pero bueno, No, como yo te para, voy parando, Lopo, porque aparte yo tengo como, acá anotadas las preguntas que fueron ok, surgiendo, y incluso voy viendo las que van haciendo acá, y en todo caso yo te voy a ir consultando o parando para, pero vos una, mientras seguí. una cuestión interesante es que el gran intercambio biótico americano continúa el día de hoy, o sea, se considera Esa que fue una seguimos pregunta. viviendo el gran intercambio, y una de los últimos taxones o de los últimos grupos en participar del gran intercambio biótico americano fue el hombre, ¿no? Bien, Eh, claro. el hombre, el hombre que llega desde América del Norte, hubo una gran discusión en el pasado y yo no me voy a meter en esa discusión porque es terreno de antropólogos, arqueólogos y demás, y no quiero que me acuchillen, pero hubo una gran discusión en el pasado sobre desde dónde vino el hombre a América del Sur, ¿no? Ajá. ¿Cuál fue la ruta? Básicamente el consenso hoy es que vino desde América del Norte, quizás por las costas del Pacífico, del otro lado de los Andes, eh, y lo que sabemos con certeza es que hace unos 14.000 años, 13.700, 14.000 años, el hombre está en el sur de Chile, en un sitio que se llama Monteverde, que es el Bien, sitio que actualmente está más aceptado como el sitio más antiguo de América del Sur por la comunidad arqueológica, ¿no? Porque hay otros sitios con dataciones más antiguas, de 35.000 años y demás, pero que tienen mucha discusión alrededor de la evidencia de cultura en el sitio, ¿no? Porque, bueno, una cosa es encontrar unos troncos quemados y decir esto es un fogón, pero bueno, tiene que haber alrededor un contexto que diga eso es un fogón y no es un incendio común, ¿verdad? Para decir, bueno, tengo 35.000 años, un hombre haciendo un fogón. En cambio, el sitio de Monteverde está aceptado por la comunidad antropológica, arqueológica, tiene unos 14.000 años. Sur de Chile. bien. Por lo Bueno, tanto, Leo, suponemos sí, que dale, dale. antes de eso Mm. ya debían estar también en el resto de América, ¿no? O sea, en el sur de Chile, que es cerca de Puerto Montt, Monteverde, el sitio Monteverde, si estaban hace 14.000 años, deben haber estado hace 20.000, 22.000, 23.000 en América, Bien. ¿verdad? Bueno, ahora, a ver, como para también ir contextualizando la charla, nosotros hablamos y vos nos fuiste contando que hace unos 9 millones de años empezaron a ingresar formas de América del Norte, que cómo lo Exacto. sabemos nosotros, digamos, cómo podemos saber que esto pasó, que fue en esa época. Bueno, algo por ahí para mencionar es que el registro fósil, ¿sí? Cuando nosotros incluso hacemos nuestro trabajo de campo, eh, hay niveles que son claros, que se tiene clara la edad, se puede hacer fechados en algunos casos, y lo que venimos viendo en esos niveles es que la fauna que había es la que Leopoldo comentaba antes, lo que eran o lo que llamamos la fauna sudamericana nativa, que había liptodontes, que había perezosos, que había unos ungulados chiquititos con unas formas muy particulares, otros más grandes, unos roedores, y de repente cuando subimos de nivel empezamos a encontrar esto que Leo comentaba, aparecen estas formas parecidas a mapaches, ¿sí? Antecesores y que vivían en América del Sur, con lo cual Ujú. algo está mostrando. Y cuando vamos hacia América del Norte, estos registros comienzan de manera bastante sincrónica en diferentes puntos de América del Sur a ver estas formas, a ver algunos carnívoros, como podían ser zorros, lobos, muchas especies de felinos también. Leo mencionó los camélidos, los guanacos, los ciervos. Empezamos a tener mucha fauna nueva. Y de ahí es que tenemos la Ujú. evidencia, bueno, esto se unió porque eran formas que las conocíamos ya en América del Norte. Para esa misma época y para la época pre-Gavi, como mencionaba Leo, antes de que el Istmo de Panamá se establezca, en América del Norte vivían. Bueno, y aparecen acá, vienen acá. Bueno, Leo, y acá un poquito con algunas preguntas que nos fueron mandando que tenían que ver con contar interacciones, por ejemplo. ¿Provocó algo la presencia? Vos hoy, cuando arrancamos la charla, contamos que mayoritariamente la fauna sudamericana eran herbívoros. Comentaste que había algunos marsupiales carnívoros, también estaban los fororracos, estas aves gigantes que eran carnívoras, eran nativas de América del Sur.
Bueno, ¿y qué pasa cuando llegan todos estos carnívoros que llegan a América del Sur? ¿Pasa algo ahí, una Y respuesta a una? yo siempre digo que para los primeros carnívoros de tamaño mediano grande, digamos un yaguareté, un puma, un oso, Smilodon, ¿no? El tigre diente de sable. eh, Llegar a América del Sur fue como entrar a un supermercado donde no hay cajeros, ¿no? Agarrar de la góndola y salir con el carro cargado, porque no, las formas sudamericanas no conocían a los grandes carnívoros, o sea que deben haberse hecho una fiesta, los grandes carnívoros en América del Sur. Tal Y cual. uno, ¿te Y acordás esa que siempre interacción, tuvimos porque ese si vos proyecto? mencionaste 9 millones de años, Sí, para el momento del dale, arribo dale, de dale, los grandes contame. carnívoros es aproximadamente, estoy hablando de aproximadamente, no nos pongamos demasiado quisquillosos, pero alrededor de 1 millón de años, una cosa así, sabemos que en la región pampeana encontramos estos grandes carnívoros, ¿sí? A partir de ese momento, ¿no? Tal cual. Bien, Eh, y te acordás que hemos bien. tenido más de una vez discusiones en el laboratorio y de las publicaciones sobre qué tipo de adaptaciones o qué tipo de respuestas pudo haber desatado en la fauna local la presencia, ¿no? de estos grandes carnívoros. ¿Y te acordás que del Interactuando gliptodonte durante ese que millones de encontramos en años. Miramar? ¿Cómo? Tal cual. Bueno, eso ¿Te es acuer- importante. Y iba y también al siguiente tema. Esto que vos comentabas, bueno, llega toda esta fauna invasora, más o menos 1 millón de años, un poco antes posiblemente llega, pero nosotros tenemos un buen registro a partir de esa época, con interacción con la fauna nativa de América del Sur, con los gliptodontes, los Seguro. perezosos. ¿Hubo alguna respuesta? Bueno, tenemos un caso que encontramos, que ahora Leo lo cuenta bien, qué es lo que pasó, qué es lo que vimos. Bueno, siempre supusimos que algún tipo más allá de, digamos, interacción había seguro, ¿no? Porque eran depredados. Pero más allá de eso, ¿cuáles habían sido las respuestas, no? ¿Te acordás que siempre buscábamos, digamos, alguna respuesta que pudiéramos ver? Porque las respuestas etológicas, o sea, comportamentales, no las podemos ver en el registro fósil, no podemos, digamos, dejemos para la gente que trabaja con los dinosaurios todas las cuestiones estas que saben de cómo se movían y cómo miraban. Nosotros esas cosas no las sabemos de la megafauna, pero sí sabemos, sí podemos observar algunas cuestiones anatómicas. Y encontramos, ¿te acordás ese gliptodonte? Que encontramos que era una forma que había desarrollado unas púas protectoras, unas hileras de púas protectoras en el cuello y en el abdomen, cosas que no se habían visto en gliptodontes de edades anteriores al gran intercambio biótico americano. O sea que Tal cual. probablemente esa haya sido una respuesta de los gliptodontes a la predación por parte de los grandes carnívoros. Y otra cuestión por ahí interesante que encontramos es que los osos, los grandes osos acá en la región pampeana, utilizaban las cuevas que excavaban algunos cenartros. O sea, les ocupaban las cuevas. Y eso también tiene De que haber algunos desatado algún gliptodontes. tipo de respuesta. Claro. Bueno, pará, Leo, que vos mencionaste algo al pasar como si fuera algo muy común y muy claro y que todos y todas sabemos, y vos dijiste osos acá en la región pampeana. A ver, ¿cómo era que acá, digamos, si hoy pensamos en Argentina, incluso en América del Sur, tenemos una sola especie de oso que tenemos dudas si llega o no a Argentina? Y vos comentás que acá en la región pampeana había osos, ¿cómo era eso? Sí, bueno, había dentro del elenco de fauna que migró en el gran intercambio biótico americano, migraron osos de gran tamaño, o sea, no eran osos pequeños. Vos pensás que hoy un oso de estos que aparecen por ahí en los documentales, un grizzly, que lo ves gigantesco, o en alguna película con un grizzly domesticado y que actúa en una película con una persona, se para al lado de la persona y es un animal gigantesco, ¿verdad? Sí, tal Bueno, cual. esos grizzlies, suponete que podían pesar 300, 400, 500 kilos, los que ves en los documentales. Hay registros de algún oso polar en 1900 cazado en Alaska que pesó cerca de 1000 kilos. Bueno, estas Bien. formas que llegan a América del Sur y que vivían en la región pampeana eran formas que pesaban entre 700 y 1400 kilos, ¿Cuánto podía 1200 medir un kilos. oso de esos parado en dos patas? Y parado en dos patas podía llegar a 4,5 metros. O sea, Cuatro y un, medio, la un altura de departamento de segundo piso.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Para pasar a dimensiones, pensémoslo como parado en dos patas que llega al techo de cualquier casa, ¿sí? Sí, a un segundo piso de un departamento, Bueno, prácticamente, bien. ¿no? Eso es interesante, Y Leo, y por ahí también comentar que, bueno, tu investigación se centró durante bastante tiempo en estudiar esta fauna de osos que, si bien se ujú. conocía, era prácticamente desconocida la diversidad, el tiempo en el cual vivieron, ¿no? Sí, sí, las tendencias evolutivas y demás, ¿no? Porque esa es otra Exacto. cuestión súper interesante del gran intercambio biótico americano. Porque una vez que arriba la fauna, esta fauna, y sigue, digamos, esto era un continuo, ¿no? Seguían arribando taxones, se daban unos reordenamientos brutales dentro de los ecosistemas. Claro, tal Eh, cual. y dentro de lo que se denomina el gremio de los carnívoros, también se dieron reordenamientos, porque al principio tenías a Cionazua, que es este tipocito lavador o mapache mediano, omnívoro, con carnivoría, pero bastante omnívoro, y luego comienzan a llegar formas como los hurones, formas como los zorrinos, llegan los félidos, ¿no? De distintos tamaños, los Claro, osos, todos los perros, los zorros. Entonces, todo eso producía reordenamientos dentro de la fauna para evitar la competencia, ¿no? tal cual. Y una de las cuestiones que pasó con los osos, y también lo vemos con los prosiónidos, con estos primeros inmigrantes, es que al ser formas omnívoras dentro de lo que son los carnívoros, ¿sí? Los osos pueden comer cualquier cosa. Bueno, En, esa era una en, pregunta que recién tiró Nehuen acá en el chat, así que está bueno que le contestes a él. Pregunta, ¿qué bueno, comían estos osos? Bueno, no sabemos exactamente qué comían. Ahora yo te cuento lo que nosotros inferimos, pero actualmente los osos comen cualquier cosa. Comen desde raíces hasta grandes vertebrados, pasando por semillas, por frutos, por Bien, pequeños vertebrados, por anfibios, ¿no? Comen peces, son muy oportunistas. Y lo mismo le bien. pasa a los prosiónidos, ¿no? Son bastante omnívoros. Entonces, esos dos grupos dentro de los carnívoros eran los que podían de alguna manera moverse de nicho para acomodarse a esta complejización del gremio de los carnívoros que iba ocurriendo a medida que iban llegando de América del Norte. Y Claro, estos grandes osos que arriban, que los primeros que encontramos en el Pleistoceno temprano, eran animales con una carnivoría muy marcada. ¿Sí? Nosotros publicamos un artículo hace un montón de años, creo que en el 2009 o algo así, donde mostramos que estos osos tienen dientes rotos, quebrados por masticar hueso. Encontramos astillas de hueso clavadas en algunos alvéolos de dientes rotos de estos fósiles. Tienen caries, o sea que también comían probablemente frutas. Eh, y cuando hacemos una comparación con distintas metodologías como la morfometría geométrica, lo que encontramos es que fueron mudando desde que llegaron estas formas gigantescas, fueron mudando de hábitos alimenticios, haciéndose paulatinamente más omnívoros herbívoros, ¿sí? Y claro. además se achicaron en tamaño. Y eso entonces es otra de las consecuencias del gran intercambio biótico americano. No solo es qué pasó con la fauna con respecto a la fauna local, sino qué pasaba también dentro de la fauna que estaba arribando y cómo se Claro, reacomodaba en esta cuestión. tal ¿Mm? cual. Leo, a ver, acá. O sea, perdóname. Una cosa es tener el supermercado sin cajeros y somos tres los que entramos, y otra cosa es tener el supermercado sin cajeros y somos 50 los que entramos. Entonces, bueno, hay que acomodarse a ver qué nos llevamos cada uno. Tal cual. Bueno, Leo, a ver, acá hay algunas preguntas, algunas tienen que ver con dónde hay megafauna hoy en día, que acá la respondía una persona, decía, bueno, hoy en día tenemos megafauna en África, por ejemplo, ¿no? Lo que son elefantes, las jirafas, hipopótamos y demás. Ahora, todo esto que estás contando vos, ¿por qué hoy no hay en América del Sur? O por lo menos en nuestra región, y dándola con una pregunta de Facundo, que estaba ahí atento y preguntó si en La Plata había osos. Bueno, contestarle también a él y después seguir de, bueno, ¿y por qué hoy no están estas formas? No tenemos megafauna en América del Sur. La forma más grande que podemos tener, nativos, si sacamos vaca y caballo, son los tapires. ¿Qué pasó con la megafauna? Como para ir Bueno, cerrando. pará, primero le contesto a Catita, que está Ah, está preguntando bueno. si todos los mamíferos son carnívoros, y no, no son Bien, todos carnívoros, los mamíferos son mayormente herbívoros, de hecho los que tenemos en América, los que teníamos en América del Sur, eran muy pocos los carnívoros, Cata. Pero, bien. y respecto a esta cuestión, bueno,
una gran extinción a fines del Pleistoceno, ¿no? Pero antes de eso, ¿sabes qué? Te quería comentar algo que por ahí es algo bastante novedoso y que estamos trabajando últimamente, y es que estos grandes carnívoros que arriban a América del Sur, encontramos que dos de estos grupos, un cánido y un oso, volvieron hacia América del Norte. Ah, mirá. Hace muy poquito, hace unos 12.000, 14.000 años, los encontramos en la península de Yucatán, en México, frente a Cuba. Pero O de sea los que, osos que se conocían para América del Sur, porque en América exacto, del Norte quedaron osos, ¿no? Osos la misma masivamente. especie, exacto, la misma especie que se diversifica en América del Sur, vuelve a cruzar el istmo hacia el norte, cuando las condiciones son favorables, hace unos 12.000 años, y lo encontramos en Yucatán. Mirá. Y también, algo que ya se sabe hace bastante, pero que bueno, por ahí no se trabaja mucho, es que algunos cenartros también, esos cenartros que yo les conté que habían ido tempranamente hacia América del Norte y se habían diversificado, Sí. bueno, en un momento también vuelven a bajar a cruzar el istmo hacia el sur y aparecen de nuevo en América del Sur formas que se desarrollaron en América del Norte. O sea que Mirá. esto es muy dinámico y estamos lejos de tener el cuadro completo ya terminado, ¿no? De Y el cómo fue ese intercambio gran continúa, intercambio. hoy en día continúa el intercambio, ¿podemos hablar de que continúa esto? Yo estoy convencido que sí. A ver, ¿cuál es el gravísimo inconveniente que tienen las faunas para seguir este intercambio? El desarrollo de grandes ciudades y digamos, la destrucción del hábitat. Claro, La destrucción del hábitat es el problema fundamental, ¿no? Pero claro. imagínate si no existiesen en Centroamérica, no hubiese ciudades, no estuviese el hábitat tan destruido, probablemente seguiría funcionando como un puente de ida y vuelta y estaríamos sorprendidos de las cosas que suceden. Y Bueno, bueno, uno de los ejemplos, la mulita, por ejemplo, que la tenemos acá y está en América del Sur, bien distribuida, ingresa a América del Norte no hace mucho tiempo, en tiempos históricos incluso, y se está expandiendo en este momento. Continúa expandiéndose desde la Florida hacia el norte, por el oeste también. O sea que esto que decís, Leo, de que qué pasaría si este istmo de Panamá realmente fuera un ambiente natural, seguramente estaríamos teniendo migraciones, digamos, formas que van y vuelven, o también dispersión de taxones, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Bueno, y ahora, como ya para ir cerrando, que nos quedarían 5 minutos como para terminar la charla, que bueno, si están interesados las podemos continuar después en otro momento, pero como para cerrar, lo que interesa saber, y en base a varias preguntas, tiene que ver con esto. ¿Y por qué ahora no hay? ¿Por qué no hay gliptodon? bueno, por qué no? La pregunta es, digamos, teníamos una cantidad enorme de fauna de gran tamaño que nosotros llamamos megafauna, ¿no? Que son aquellos animales que pesan más de 1.000 kilos, más de 1 tonelada. Bien. Había una fauna súper diversa en América del Sur, sobre todo en la región pampeana está muy bien descrita. Y hoy no la tenemos, esa fauna. Claro. ¿Cuál es el mamífero más grande que habita América del Sur ahora? Y hoy decíamos, ¿no? El tapir, hoy es El tapir. sacando la fauna al ganado, ¿no? No, obvio, más vale, ¿no? Bien. Pero, o sea Bueno, que, entonces, ¿qué pasó? ¿y qué pasó? Y bueno, lo que pasó es que se extinguió toda esa fauna, se extinguió hace aproximadamente 10.000, 8.000, ¿no? ¿Te acordás que publicamos un registro de un gliptodonte de 8.200 años? O sea que Y para contar, ¿y dónde encontramos ese resto, Leo? Para poner también un en poco en Marcos contexto de Paz, esto. En en una Marcos Paz, cantera en a Marcos Paz. 50 kilómetros de La Plata. Bien. Exacto. Entonces, hasta 8.000 y pico de años tenemos megafauna. Paulatinamente se va extinguiendo la megafauna y sabemos que en torno a los 10.000 años ya no era diversa, eran muy pocos individuos y terminan, como decimos, estos registros de 8.000 y pico que son esporádicos, son registros terminales. ¿Y qué pasó con esa megafauna? Y bueno, probablemente, no, se extinguió, no, probablemente se extinguió, pero bueno, ¿por qué se extinguió? Es una combinación de factores, ¿no? En algún momento se acusaba al clima como el principal responsable de la extinción, porque se termina este máximo glacial, estos ambientes abiertos de sabanas bien desarrolladas, y comienza el interglacial en el que vivimos actualmente, porque actualmente estamos viviendo en un periodo interglacial, donde
los ambientes cerrados, tipo bosques, selvas y demás, son preponderantes en América del Sur. Se Bien, produce esta extinción, algunos dicen, bueno, es el ambiente, es el clima, otros acusan al hombre, a la llegada del hombre. Y bueno, nosotros hace varios años que venimos trabajando con otros investigadores de la división sobre este tema y lo que proponemos es que en realidad es una conjunción de los dos factores, ¿no? Y sumamos un factor extra que no había sido traído al juego antes, que tiene que ver con las cuestiones inherentes, las cuestiones biológicas inherentes a ser un mamífero de más de 1 tonelada. Porque un bien. mamífero de más de 1 tonelada tiene unas cuestiones biológicas como por ejemplo la tasa de natalidad, el tiempo de preñez, Lo el que tiempo que veríamos tardan en con, llegar a la madurez sexual, que no tiene nada que ver con el tamaño de un animal de 50 kilos o de 30 kilos o de 10 gramos, ¿verdad? Leo, cosa que hago un paréntesis, cosa que la sabemos de alguna manera, no tanto por, en realidad no por saberlo por los fósiles, sino por hacer una analogía con la fauna actual, ¿no? Algo de actualismo que se llama, que es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con los elefantes africanos, por ejemplo? Y esto que Leo comenta tiene que ver con eso. ¿Cómo es la tasa de natalidad? ¿Cuánto tiempo una cría está con su madre? ¿A qué edad tienen, son reproductivamente activos? Así que bueno, eso es interesante, Leo, mencionar. Y ya por ahí para ir cerrando, porque queremos con Mercedes comentar algunas cosas más, que tiene que ver con esto, decir, bueno, entonces el ser humano cuando ingresa a América del Sur, si bien naturalmente estos vaivenes climáticos estaban existiendo, aparentemente, y lo que ustedes investigaron, se podría haber producido ahí un quiebre, digamos, como un batacazo a lo que venía pasando durante varios millones de años con idas y vueltas del clima, ¿no? Sí, digamos, el hombre como dando el golpe final, pero no como el principal responsable, sino esta cuestión que te digo, la conjunción de el pasaje a un periodo interglacial, donde el tipo de hábitat preferido por los megamamíferos se ve achicado, con esta cuestión que tiene que ver con el tamaño de los megamamíferos y sus cuestiones biológicas. Y el hombre, en ese contexto tan particular, el más desfavorable que podían tener los megamamíferos, Claro. interviniendo, cazando selectivamente probablemente hembras o cachorros, bueno, probablemente haya terminado de empujarlos hacia la extinción. Si no hubiese Bien. sido por eso, hoy saldríamos acá a nuestras casas al campo y estaríamos viendo megaterios, gliptodontes, tigres O dientes no de sable y saldríamos demás, tanto ¿no? porque capaz que no saldríamos mucho porque habría Smilodon también dando vueltas, tigre de Claro, sable. osos de gran tamaño, sería complicado salir, más complicado que Claro. ahora en cuarentena. Y sí, tal cual. Bueno, Leo, desde ya te agradezco mucho. Acá tenemos todo el equipo agradeciendo y mucha gente saludando. Está Dimila desde Brasil también, una compañera Sí, que estuvo con el Dimila, un último. beso grande. Así que te agradecemos mucho. Ahora vamos a hacer con Mercedes un cierre de cómo que desde Caminando abordamos este tema para trabajarlo en el aula, ¿no? Porque nosotros lo investigamos y es fruto de nuestra investigación, no nuestra solamente, de gente en todo el mundo y diferentes especialidades. Bueno, a ver, nosotros cómo lo tomamos desde Caminando. Así que Leo, te Dale. saludo, te despido y la conecto a Mechi de nuevo. Un abrazo Bueno, muchas grande. gracias a todos y gracias a todos los que están ahí del otro lado. Un beso Igualmente. para todos los amigos. Chao. Gracias, chau, chau. Bueno, a ver, ahora vamos a llamar a Mercedes para hacer el cierre, donde lo que queremos contarles es, bueno, esto, cómo nosotros lo abordamos. A ver, Mechi. Bueno, Mechi, llamame vos si podés, porque no me está saliendo acá. Pero la idea es, bueno, como comentamos al principio, cómo hacemos desde Caminando y por qué para nosotros es tan importante este proceso biológico. Ya varias cosas ustedes mismos habrán visto de cómo se aborda desde la paleontología y cuántas aristas tiene. Bueno, Mechi, a ver, que yo no te estoy pudiendo llamar. Ahí está, ahora sí. Bien, entonces nosotros desde Caminando este proceso que tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer también nuestra fauna y nuestra fauna sudamericana, que no es menor conocerla, y más en la zona en la cual habitamos, donde hacemos un pozo en algún lado y nos Buenas. encontramos, Mechi, volviste. Bueno, ahí estuvimos con Leo charlando bastante sobre intercambio biótico americano. Lo que nos queda ahora Increíble. pendiente. Lo estaba escuchando. Gracias, Leo, por participar de este vivo, ¿no? Al final se puso interesante poder hacer esta aproximación virtual, al menos. Tal cual. Y bueno, son las cosas que tenemos que ver también positivas de la pandemia, ¿no? Que nos están haciendo de alguna manera descubrir
este tipo de herramientas que existen y que nos conectan con muchísima gente en diferentes lugares y nos permite interactuar. Bueno, Mechi, ahora, ¿y cómo lo hacemos desde Caminando todo esto? ¿Cómo lo abordamos el intercambio biótico? Una cuestión técnica por ahí que ahora por ahí se nos corta el video. Volvemos a transmitir en vivo. Ah, eso, sí. Nos O sea quedan que si 6 minutos. llegamos a desaparecer, volvemos. Dale, eso, pero nos bueno, un poco reconectamos de para negociar. Genial. Pero bueno, acá Leo nos contaba este súper proceso muy interesante que la verdad que a mí me hubiera gustado aprenderlo en la escuela y que fue una no sé, cuando nos acercamos a la escuela, ¿no? A contar todas estas cosas que hacemos, un poco la demanda de los docentes es que ellos en la currícula tenían que dar evolución, tectónica de placas, tiempo geológico, y no estaba representado este proceso en esos manuales, ¿no? Tal Entonces, un cual. poco de nosotros, en construcción junto con los docentes, surgió hacer en principio el libro que hicimos, que es de descarga gratuita y que tiene todos estos, a ver, ese libro, Acá excelente. está el libro. Ese libro tiene un montón de contenido teórico, un montón de actividades para trabajar en el aula, en construcción, con los docentes, con nuestras experiencias en un montón de talleres, y lo pueden descargar gratis y accesible para todos. Y bueno, en particular este proceso lo trabajamos con un cuento, ¿no? Elegimos la modalidad de un cuento que nos parecía que era la que más por ahí podía llegar a las niñas. Y bueno, es un cuento que va a narrar una historia de dos familias, después la vamos a comentar un poco mejor, pero que consiste en hacer una actividad que también está propuesta en el libro, pero que se puede hacer con muy pocos materiales, que es ubicar a estos animales. Ahí muestro, Ahí está. Mechi, la parte que hablamos del intercambio biótico americano. Y perdón que hago un Ahí va. paréntesis, estas hermosas ilustraciones y acuarelas que ven acá las hizo Mariana, que está conectada también, Mariana Soibelson, artista plástica, y otra hermana también. Así que tenemos acá la familia abocada a trabajar con Caminando. Sí, bueno, en el vivo anterior hablamos un poco, ¿no? De la importancia del arte para transmitir estos conocimientos y el libro está ilustrado por un montón de artistas y también por niñas Tal que hacen cual. sus dibujos. Sí, tal cual. Bueno, Mechi, Así entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Yo acá puedo mostrar, pero igual, bueno, ahí ya les dejamos los links de descarga. Esto está todo para descargar tanto desde nuestra página como desde Facebook y desde el repositorio de la Universidad de La Plata pueden descargar el libro tal cual el que yo tengo en mis manos, se puede descargar el PDF. perfecto. Bueno, y un poco la modalidad que habíamos pensado para este vivo es hacer esta actividad. Vamos a ver si nos sale. Vamos a intentarlo. Bueno, a ver. Bueno, los materiales que necesitamos para hacer esta actividad es el cuento, que lo van a encontrar en el libro, también está, como es justamente una actividad, se ve perfecto, Esteban. Perfecto, Mechi, gracias. Como decíamos hoy, que es un proceso que engloba todas las temáticas que abordamos en Caminando, es la actividad que elegimos para transformarla en un montón de otros lenguajes que pueda ser accesible a un montón de personas. Entonces, este libro tiene su versión audiocuento, una versión narrada también, que también son de descarga libre, y tiene también una versión nueva en braille. Y bueno, estamos trabajando en un montón de otras formas que va a haber un vivo específico para materiales inclusivos, así que no me quiero... No nos metamos en eso, que si no nos van a decir que estamos pisando. Nuestros compañeros. Tal cual, lo que iban a hacer otros. Bueno, mira, Mechi, acá todavía tenemos 5 minutos de este vivo, así que si querés contemos y practiquemos esta actividad que hacemos en el aula, a ver cómo nos sale. A ver, contanos un poco entonces. Tenemos un cuento que relata la historia de dos familias. Tenemos un cuento que está situado en un momento donde todavía no había humanos en el planeta, ¿no? Entonces, va a narrar la historia de dos familias diversas, metafóricas, ¿no? El uso de la palabra familia en este contexto. Y tenemos la familia Cheuque, que es la familia del sur, que está compuesta por un gliptodonte, un toxodonte, bien, un toxodonte, un megaterio, bien, y un fororraco. Bueno, el fororraco se me cayó, ahora lo busco, vos seguís contando. Lo que tenemos ahí pegado en esa pared son dos mapas, uno de Américas separadas, como contaba hoy Leo, que en un momento tanto América del Norte como América del Sur fueron continentes islas, entonces en ese primer momento tenemos todavía a las Américas separadas, ¿no? Entonces estas familias no entran en contacto. Y por el otro lado, en América del Norte tenemos a la familia Robinson, que está compuesta por tigre de dientes de sable,
Bien, yo ahora los voy mostrando y pegando. Acá tenemos Bueno, yo el mientras sable, el tigre y el sable, un mastodonte, un mastodonte. Yo los voy pegando, vos si querés comentarlo. perfecto, bueno, un mamut, que no es lo mismo que mastodonte, eso lo aprendí con caminando, un Sí, y caballo ojo que americano, la tenemos a Dimila, una especialista en mastodontes conectada, así que no nos metamos mucho con este tema, a ver si la podemos todavía le pifiamos. Bueno, ahí tenemos, nos quedó conformado, no sé si se ve bien, pero América perdón que del me Norte faltó con su decir, fauna y América del la Sur, familia así Robinson. fue durante millones de años. Bien, Bueno, entonces lo que hacemos con el cuento es, lo leemos entre todos y después los niños van pasando y van pegando cada uno de los animales donde correspondería. Si no podés tener esos mapas, los podemos dibujar en un afiche con un fibrón, nosotros lo hacíamos así al principio, y los tal dibujitos cual. de los animales tranquilamente se pueden dibujar y extendemos un poco el tiempo también. Bien, Entonces, en un primer momento. Y luego, en el cuento, hacemos alusión a un puente amigo que se empezó a formar y unió estas dos casas de estas familias. ¿qué Ese sería? puente va a ser el Ahí mismo de está. Panamá, ¿no? Ahí está. Exactamente. Bien. Bueno, Entonces, ¿qué pasa cuando se forma ese puente y unen las dos casas? Y ahí, ¿qué pasa con los animales? ¿A dónde los pondríamos? A la familia Cheuque y a la familia Robinson. bien. Y ahí viene lo que hablamos y lo que Leo contó de la fauna que nos va a quedar bien diferente la conformación de esta América del Sur y esta que yo ahora, mientras Mechi sigue contando, voy a ir pegando. Por ejemplo, el tigre diente de sable, que no existía. Vamos a pegar también, esperen que se me pegó todo. Vamos a Bueno, pegar nuestro colectivo lobos. se llama Caminando sobre gliptodontes y tigres dientes de sable, justamente caminando sobre, porque estamos situados acá en La Plata, en la región pampeana, y acá encontramos restos de gliptodontes y restos de tigre dientes de sable. Entonces necesariamente tenemos que hablar de este proceso. Bien. Bueno, Mechi, ahí pegué, fíjate que de esta América del Sur que teníamos cuando era una isla, están los osos que Leo contó y que medían hasta 4 metros. Vinieron esto que decíamos los camélidos, que serían los guanacos, por ejemplo, los mastodontes, Ujú. llegaron los lobos, llegaron los ciervos, y además teníamos los toxodontes, teníamos gliptodontes, todavía la fauna nuestra estaba. Y hacia el norte, ¿qué pasó con esta combinación? De lo que había, se agregan algunas cosas, como por ejemplo los fororracos van hacia el norte. También Leo comentó, algunos gliptodontes van hacia el norte. ¿Sí? Además de que estaban las propias formas que había en el norte, que algo, Mechi, para comentar, es que estos mamut, y que muchas veces uno pregunta, que sería Manny de la era de hielo, no pasan a América del Sur. La forma que Mira, pasa a América del Sur son estos mastodontes, y respondiendo a una pregunta que ahí preguntaban sobre los colmillos estos, le llamamos defensas, que tenía que ver no tanto con manipular alimentos, sino con cuestiones más defensivas posiblemente, o de cortejo, despliegue, algo parecido a lo que tienen hoy en día el uso que le damos a la prueba de llamar. Ahí lo que estamos viendo y lo que nos quedó entonces es este mapa, ¿sí? A ver, acá está Mechi de nuevo. ¿Dónde la tengo? Acá nos queda, este es el mapa del cual terminamos la actividad mostrando, un mapa y sobre todo lo que nos interesa tiene que ver con América del Sur. ¿Cómo queda América del Sur? Y este es el disparador, ahí está Mechi. Como dijo Leo, posiblemente unos 9.000 años, si quieren, cerremos en 10.000 años para hacerlo redondo. Mechi estaba comentando que esta configuración, mientras vos te conectabas y se va sumando nuevamente la gente, esta configuración de América del Sur con esta fauna es la que se conoció hasta ahora unos 10.000 años atrás. Después de esos 10.000 años atrás, vamos a ver que hay que borrar algunos ejemplos de toda esta fauna y tiene que ver con lo que dijo Leo, ¿sí? Con lo que fue contando, y tiene que ver con sacar lo que era la megafauna, ¿sí? O las formas estas tan grandes. Y obviamente el escenario no es que quedó así, porque hay un montón de formas más, pero se borra de América del Sur esa forma o esa megafauna. No sé si querés agregar algo más de esto.
No, bueno, en este momento, en el aula, digamos, cuando ya quedan conformados los dos mapas, hacemos un breve cierre, ¿no? Para contar, como acabas de hacer vos, Esteban. Y también uno de los chicos había preguntado si esos animalitos los podían conseguir. Bueno, en el libro están pequeños, pero los pueden fotocopiar también y recortar, son accesibles, están ahí. Tal cual. En el Y libro está todo para descargar y para imprimir o para dibujar también, ¿no? Que es una invitación que siempre hacemos y le hemos hecho en muchos talleres también como parte del proceso educativo y constructivo que tiene que ver con dibujar a esta fauna para conocerla un poco más, ¿no? Buscarla, dibujar un gliptodonte, la coraza, cómo eran las patas, cómo era la cola. Son procesos que también nos sirven de disparadores también y para incorporar ciertos conocimientos, ¿no? Así que no sé bueno, si eso es tenés, una invitación. Esteban, a mano las fichas de megafauna que usamos, pero Sí, una de las actividades que hacemos con megafauna también es asignarles a cada uno de los niños que investiguen y que llenen esos datos. Bueno, justo se ve en espejo, pero los datos son cuándo espera, vivió. espera porque puedo poner al revés la cámara y si vos vas contando lo vemos mejor. No, dale. Ahí va. Espera, Bueno, ahí o ahí en realidad. ahí está perfecto. Ahí, esas son las fichas con las que pueden llenar, qué comía, cuánto pesaba, esos datos los pueden encontrar en nuestro libro o bueno, también en internet si quieren promover la búsqueda en Google. Y como ven, los dibujos que están al lado son dibujos hechos también por los niños, que es un momento de expresión que les gusta bastante hacer. Y después, Acá tenemos mastodontes. es interesante también el uso de mapas, ¿no? Aprender a usar mapas, a reconocer los territorios. Y una de las cosas, otra de las actividades que hacemos y que nos parece súper interesante es hacer mapeos colaborativos con los participantes de los talleres. Por lo general, por ejemplo, en las escuelas lo que hacemos es que cada uno de los nenes, de los alumnos, haga un recorrido de lo que sería de su casa a la escuela, teniendo en cuenta las referencias que va viendo en el camino y que después lo podamos plasmar en un mapa. Entonces queda un mapa conformado de lo que es su territorio, ¿no? Los lugares que ellos habitan hoy en día, y lo que hacemos es mandarlos a investigar sobre qué hallazgos de restos fósiles se han encontrado en la zona. Por lo general, si pones un lugar de Buenos Aires, restos fósiles o megafauna o gliptodonte, te aparecen un montón de cosas en Google. También es un buen ejercicio para investigar, para promover la investigación. Y después lo que hacemos es esos hallazgos ir colocándolos en el mapa, ¿no? Como para hacer una especie de viaje por el tiempo donde se pueda ver que antes del lugar donde hoy está la escuela vivían todos estos animales y las experiencias fueron muy buenas porque los chicos se quedan como, wow, acá había gliptodontes, real. Así Sí, que incluso cuando no nos vamos muy atrás en el tiempo y utilizamos la herramienta de Google Earth que te permite ir hacia atrás, a 10 años atrás nada más, y hoy más temprano cuando hablábamos, comentábamos de la experiencia en el Pato, acá cerquita por Ruta 2, hicimos unos talleres el año pasado, 2018, no el año pasado, donde hicimos esta propuesta, bueno, a ver, cómo haces vos para ir de tu casa a la escuela? ¿Y para qué? Sin meternos demasiado, tiene que ver con, pues lo vamos a ver en otro vivo, con lo que uno considera como objetos que te sirven para ubicarte, para reconocer dónde estás parado, y ese reconocer y ese hacerlo familiar tiene que ver con el patrimonio, ¿no? Lo que es patrimonio para cada persona, para cada comunidad. Entonces, en ese recorrido hacia la escuela, ellos fueron dibujando qué es lo que hay hoy. Bueno, eso lo tiramos en un mapa y cuando vamos hacia atrás en el tiempo, vemos que 10 años atrás los barrios que había hoy, por ejemplo, no estaban. Lo que era por ahí un arroyo, ahora no está, o había un puente nuevo, o había una ruta pavimentada. Y más si nos vamos 30 años o 40 y en sí, este juego es nosotros vamos increíble ver mucho. cómo avanzan las ciudades, los chicos se sorprenden también. Tal cual. Y esto lo terminamos imaginándonos ese lugar hace 10.000 años que tendría todas estas formas que estuvimos charlando con Leo y que ahora estamos hablando, que son justamente la megafauna y demás. Acá como un ejemplo nomás, en el libro está esta actividad. A ver, Mechi, si se Ahí está va, bien. se llama, se ve bien, pero lo explico un poco, se llama un Sí, mapa que dale. nos identifique que esta actividad, ese cuadrado es La Plata, y en esos puntos rojos están todos los hallazgos más notorios, ¿no? Que se han encontrado en esa zona, como en el Teatro Argentino, en el Estadio Único, lugares emblemáticos que todos reconocen, pero que hace miles de años estaban habitados por estas formas, como decían hoy,
en un hospital, en el Hospital San Juan de Dios, aparecieron restos de osos. Entonces ahí Exactamente, se el oso más grande que se conoce hasta hoy, que Leopoldo lo describió en un trabajo, salió del Hospital San Juan de Dios. Así que es interesante porque a veces pensamos que nos tenemos que ir muy lejos para encontrar los fósiles. Y los fósiles están acá. Y algo que vamos a abordar en otro vivo, que es justamente sobre el patrimonio, tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Nos lo quedamos? ¿Lo devolvemos? ¿Me lo quedo en mi casa? ¿Lo llevo a un museo, a una escuela? Bueno, eso lo vamos a abordar en otro vivo. O Pero sea, bueno, nos esto quedan lo dos que queríamos vivos comentar. todavía. Dale, dale. Nos quedan dos ¿Cómo, vivos, Mechi? que sería, no, digo que nos quedan dos Sí. vivos, el de materiales inclusivos, que es todo esto que les contábamos, que el cuento está en un montón de formas y seguimos ampliándola, adaptándonos al diseño universal, y después también tenemos el otro vivo de patrimonio, que estarán, los avisaremos también por nuestras redes, pero bueno, para seguir con un poco con esto de la modalidad taller y poder tener más interacción con ustedes, habíamos pensado que allá que estamos en cuarentena y por ahí hay que buscar actividades para hacer, sería interesante que puedan armar mapas de sus lugares, contándonos los hallazgos que hay, que nos lo manden con una foto, puede ser un croquis hecho en un papel, ¿no? Pero Ujú. sería interesante recibir diferentes mapitas para hacer un gran mapa entre todos. Sí, incluso nosotros cuando trabajamos en los talleres, que trabajamos junto con las docentes, a esta altura del año más o menos es que empezamos a construir este mapa y se sigue construyendo a lo largo del año con investigaciones que van haciendo la docente o el docente y los estudiantes sobre los hallazgos que hay en sus alrededores. Y si no los hubiera, cosa que en la región pampeana es fácil de que haya, pero si no los hubiera, también empezamos a poner en juego otros objetos que se consideren patrimoniales y por qué se considerarían objetos patrimoniales. Y bueno, invitar a empezar a mapearlos también. Entonces puede aparecer, por ejemplo, la escuela, la estación de trenes, que no importa si esté funcionando o lamentablemente no debe estar funcionando. Pero bueno, ahí tenemos entonces, vamos mapeando y ploteando todos estos puntos que son objetos patrimoniales. Así que esa es una actividad interesante para hacer, una propuesta que hacemos de Caminando, si alguien la quiere hacer, como decía Mechi, ir construyéndola, es un juego, ¿no? También dibujar primero empieza con cómo dibujar un mapa, visto desde arriba, no estamos tan acostumbrados, las escalas, y empezar a investigar, bueno, y alrededor de tu casa, o de tu barrio, o de tu comunidad, ¿había fósiles? ¿Se encontró algo? Eso desde internet hoy en día, que no podemos salir, lo podemos ir haciendo. Y también la Exacto. práctica de dibujar los animales, ¿no? Que también recibiremos y esperamos recibir dibujos y que publicaremos en las redes sobre cómo trabajaron ustedes con la megafauna a partir del vivo este. Sí, nos lo pueden mandar después a caminando.unlp@gmail.com. Igual podemos después igual escribirlo y compartirlo por las redes, así recibimos las actividades, estaría buenísimo. Mechi, y una cosa, como también para que vayamos cerrando, vos hoy mencionaste que en Caminando lo abordamos desde una perspectiva de diseño universal, teniendo en cuenta particularidades y que todos y todas aprendemos de manera diferente y enseñamos de manera diferente, y en ese sentido intentar otorgar, por lo menos en la medida en que podemos, formas de abordaje diferentes de cada temática. En el caso del intercambio biótico, lo tenemos en el libro como lo mostramos, lo tenemos en la versión del audiocuento, lo trabajamos en el aula y además estuvimos construyendo, y acá también tenemos un compañero, Dinos Culturas, que estaba por ahí conectado, que nos dio una mano para decir, bueno, por ejemplo, ¿cómo hacemos para conocer a través del tacto todas estas formas, ¿no? Para tener idea cómo eran. Y ahí dijimos, bueno, tenemos que tener estas miniaturas a escala de la megafauna pampeana, cosa que en un kiosco no se consigue. ¿Qué es lo que conseguís en un kiosco si vas? ¿Qué te encontrás? Dinosaurios. Dinosaurios. Dinosaurios, Incluso los niños, increíble lo que saben de dinosaurios. tal cual. Dinosaurios todo el día, todos son dinosaurios, pero no podés ir a un kiosco y comprar por ejemplo, un mastodonte o un gliptodonte. Entonces, bueno, ahí nos vimos con la idea de empezar a tenerlos en 3D, esta forma. Bueno, acá nos saluda también Jorge González, que es uno de nuestros artistas estrella de Caminando, que hicimos el vivo con él la semana pasada, que también lo pueden ver en YouTube. Los vivos los dejamos colgados en YouTube para que los puedan repasar. Bueno, y ahí empezamos a trabajar en construir estas imágenes, estas esculturas para poder justamente en el aula trabajarlas, tenerlas en la mesa y que cada quien lo pueda abordar a su manera, ¿no? No solo con una Igual, imagen. no sé si las Dale. vas a mostrar
o lo dejamos en suspenso? No sé, ¿qué hacemos, Mechi? Mirá, Ah, ahí ya sí. hacemos algo. ¿Lo mostramos o lo dejamos? Solo lo Para comentamos, mí, lo dejo así nada más. ahí está. Para que Ahí, miren el próximo vivo, pero hay muchas novedades. Charan. podemos dejarlo ahí nada más. No sé, mirá. A ver, acá tengo otro, para que me está teniendo el teléfono, a ver si tiro todo. Acá tenemos otro más que aparece. Bueno, vamos Videos. vamos a mostrar un poco. Estos son ahí dicen muestren, las formas que hizo, que fuimos construyendo con Dinos Culturas, que estaba acá conectado, que obviamente esto está trabajado sobre fotos de esqueletos del museo, con una reconstrucción, no sé si acá se ve, pero de hasta cómo son las plaquitas, ¿no? Estos animales que tenían esta coraza, que tenía las placas una formita muy particular, ahí está Dinas Culturas saludándonos. Así que bueno, con él empezamos a trabajar esto a la distancia, ¿no? Le fuimos mandando fotos y él nos iba mandando avances, íbamos corrigiendo. Entonces tenemos gliptodontes, tenemos mastodontes, acá lo vemos con sus colmillos Bueno, rectos, diferente a los listo. mamuts. No mostremos más de ¿Cómo? esos animales. Sí, acá tenemos toxodontes, y ahora vamos a charlar un poquito de esta diferencia que tenemos uno y otro. Tenemos los fororracos también. Todo está hecho a escala, ¿sí? Entonces lo podemos trabajar con una escala humana. Entonces, por ejemplo, si en alguna escuela donde vamos llevamos esto, se puede realmente explorar de diversas maneras. Y otra de las cosas que empezamos a ver era, bueno, y esto de los mapas que pegamos en la pared, ¿cómo lo podemos explorar de otra manera un mapa? Bueno, y entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Empezamos a Bueno, trabajar acá esto, no sé si... también, ahí está. Ahí va, Mechi, a ver, contalo si querés, ahí se ve un Sí, poquito. empezamos a buscar la manera también de que se puedan, a través del tacto, poder recorrer todo un mapa, ¿no? Ahí, bueno, tuvimos diversos ayudantes que nos pudieron dar información, que después contarán los compañeros en el próximo audio, pero lo que ven ahí es que tiene relieve ese mapa. Todo esto Esa es es relieve, todo borde, una primera impresión que habíamos hecho. Ahí está. Sí, tal se ve bien. cual. Y bueno, estamos en proceso de construcción de estos mapas, de estos materiales inclusivos. Estas esculturas que ustedes acaban de ver, después las hicimos, la idea siguiendo la línea, ¿no? De que nuestros materiales sean accesibles y para todos. Estamos tratando de pasarlos a una impresora 3D para copiarlos y poder también distribuirlos. Nuestra impresora 3D actualmente está destinada a producir máscaras para el COVID-19, porque bueno, creemos también que desde la extensión universitaria, esa impresora nosotros la conseguimos a partir de la autogestión. No sé si tenés ahí, Esteban, el papelito con el que vendimos bondiolas, vendimos choripanes, vendimos sanguchitos veganos, y con eso, Dulce de leche, como eso la hizo 300 kilos de dulce una de leche. revista de Caminando. Pero bueno, conseguimos la impresora con mucho esfuerzo y bueno, como les decía, ahora está destinada a la construcción de máscaras para el COVID, pero cuando esta crisis sanitaria termine, que va a terminar, ahí nos pondremos a seguir con las producciones para que lleguen a todos lados. Una cosa, Mechi, también interesante que vos mencionabas de la impresora, la compramos para poder imprimir estas piezas que sean de un material plástico y que lo podamos mandar a las escuelas y evitar el riesgo por ahí de rotura. Pero además, otra cosa interesante que tienen es que nos permite cambiar de escalas. Por ejemplo, acá tenemos el gliptodonte original que lo escaneamos con el escáner 3D del Museo de la Plata, con un compañero nuestro de equipo que trabaja ahí y nos van escaneando en la medida que se puede, y lo podemos cambiar de escala rápidamente imprimiéndolo más chiquito, ¿sí? O, caso inverso, de este tigre de diente de sable, pudimos pasar a este tigre de diente de sable, escaneándolo y ampliándolo y poder llevar a una escuela algo que se toque claramente que estos son colmillos, que es lo más llamativo de estas formas, ¿no? Así que bueno, esto es a lo que nos permite la impresora 3D también. ¿Sí? Bueno, y para que se enganchen con el próximo vivo, esto es tan solo una parte de lo que tenemos, así que el próximo vivo que va a ser sobre nuestros materiales inclusivos, véanlo, porque va a ser muy interesante y va a tener muchas voces también. Perfecto, Así Mechi. que, bueno, Había una pregunta justamente de Luisa, desde Colombia, una compañera de equipo nuestro desde hace muchos años, después se fue de nuevo a Colombia y nos preguntaba cómo abordamos esto o qué, por ahí qué sería lo más importante de destacar en enseñanza en colegios secundarios. Por ejemplo, yo no sé, Luisa si ahora está acá conectada y ella está dando clase quizá en secundario y nos preguntaba, bueno, ¿y cómo lo abordamos en un secundario? y bueno, lo interesante me parece de
todas estas actividades que se pueden hacer transversalmente en cualquier edad. Nosotros, por ejemplo, en el caso de esta actividad en particular, del proceso gran intercambio biótico-americano, la hemos trabajado con alumnos de primaria, con alumnos de secundaria, que usamos la misma modalidad taller, hacemos un mismo taller como hiciéramos en una escuela, y también vos ves que los adultos se terminan asombrando y se terminan haciendo las mismas actividades como un niño. Incluso también Tal hemos cual. hecho actividades Sí. con chicos de inicial, y también digamos, son súper flexibles y adaptables estas actividades. Y bueno, específicamente en la currícula, estas temáticas están en 6º grado de escuela primaria, pero bueno, en nuestra experiencia de estos 10 años de dar talleres en un montón de espacios de educación muy diversos, se pudo adaptar a todos. Tal cual. Y esto que mencionamos por ahí al principio, de todas las aristas que tiene el intercambio biótico respecto a ambientes, a paleoambientes, ambientes actuales, a transformación, a cuál es el efecto también del cambio que produce y que producimos como seres humanos, ¿no?, en los ecosistemas. Entonces, bueno, esto permite, Luisa, por ahí para responder un poquito, permite trabajar todo este tipo de cosas. Algo también, Mechi, que quería mencionar y que tiene que ver con la extensión universitaria y de cómo se toma y de qué es la extensión, que también tenemos pensado un vivo para charlar bastante sobre eso, ¿no? ¿Qué es la extensión universitaria como pilar de la universidad pública y gratuita? Y tiene que ver con, bueno, cuando hacemos extensión, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Quién está aprendiendo y dónde nos posicionamos nosotros? Y en esto entendemos como lo que dijimos primero, ¿no? Como esta construcción colectiva donde todos nos estamos nutriendo de los saberes que cada uno tiene. Y en ese sentido, desde la extensión universitaria hay mucha investigación también, porque a veces se cree que, bueno, la extensión es como algo de ir a dar un taller a una escuela, no es eso, no es como No, lo y puedo cambiar. además ir a dar un taller a una escuela no es algo sencillo, que decís, bueno, me preparo Bueno, algo y voy. Ahí nosotros claro, nos encontramos, nosotros somos un grupo, como decíamos antes, mucho más amplio que nosotros dos, hay muchos detrás, y además somos muy interdisciplinarios, hay de diferentes carreras, de diferentes facultades, de actores que no son del ámbito universitario. Y bueno, a la hora de pensar un taller fue como, ¿cómo empezamos a planificar esto? ¿cómo lo hacemos? Tal cual. Así Y que sobre todo, hubo mucho mucho trabajo en eso. que tiene que ver con la investigación, ¿no? Y entonces en ese sentido es que la extensión universitaria y la extensión en general implica una tarea muy importante de investigación. Cuando mostramos todas estas formas y la impresora 3D y cómo la abordamos, bueno, tiene que ver con la investigación, con leer mucho, aprender mucho, y en esa investigación y lo que hemos producido como el libro, por ejemplo, también es un insumo que sirve a otras aristas de la investigación, y acá les quería mostrar un pequeño librito que publicamos hace unos años. Bueno, va a estar al revés, pero habla sobre el gran intercambio biótico americano con una editorial de Estados Unidos, donde nos convocaron a justamente a compendiar qué es lo que se sabe del intercambio biótico americano al día de hoy y qué hay en este libro, que es 100% de investigación, en una Las página, acuarelas de Caminando. las acuarelas de Caminando, digamos, lo Miren que hasta dónde hicimos hemos llegado. para un proyecto de extensión, en el marco de un proyecto de extensión, de cómo lo pensamos, fue un insumo también para un trabajo de investigación. Así que eso, si bien no vamos a avanzar mucho en este tema, era algo interesante para mencionar en esto que estamos haciendo extensión. Mencionar también que es parte de la educación pública, de la universidad pública. Nuestros talleres los damos en escuelas públicas, escuelas rurales, pero también hemos dado en escuelas privadas, En sobre todo bibliotecas populares también, en en espacios. bibliotecas, también en centros culturales, en museos, trabajamos mucho con museos y acá hay amigos y amigas de otros museos, por ejemplo, Museo de Lobería, que estaban conectados, Carmen Norte, que nos estuvieron saludando. Así que es una temática súper interesante para abordar y como decíamos, digamos, con el compromiso de abordarla desde la extensión universitaria, que lo tenemos como equipo, de estar convencidos de lo que estamos haciendo, que es una herramienta de transformación social, que puede transformar realidades. Tuvimos el año pasado una estudiante ingresante en la facultad que reconoció a uno de los docentes y le dijo, vos me diste los talleres en la escuela. No sé si anda por ahí Sergio, pero que le dijeron, nos diste los talleres en la escuela del 2010. Bueno, cuando llegamos a la Incluso, escuela, sí, perdón, ¿no? Pero incluso dentro del ámbito de la facultad también, ¿no? Hay muchos nuevos integrantes de este colectivo que se han sumado
luego de haber brindado una clase en un contexto de clase pública, en una movilización. Tal cual, bueno, varios de nuestras nuevas incorporaciones del semillero de Caminando surgió durante estos últimos años donde la educación pública y donde la ciencia pública y la salud pública fue tan atacada, tan desarticulada, desfinanciada, y nos vimos en la necesidad de salir a la calle a defenderla, y en ese sentido dimos muchos talleres en la vía pública, en espacios públicos, y muchos de nuestros compañeros y compañeras bueno, se sumaron a partir de eso y nos conocieron. Bueno, acá, bueno, ahí apareció Sergio saludando. Así que, bueno, como para ir cerrando, Mechi, no sé si algún comentario, alguna pregunta más. No, bueno, seguimos siempre con esta línea, ¿no? Que el conocimiento no se tiene que quedar en la academia, tiene que salir, el conocimiento se construye entre todos y es para todos. Así que siempre vamos a ir por ese camino, caminando. Tal cual. Algo, Mechi, que a veces lo mencionamos, este libro que yo les mostré de este editorial de afuera, que toda muy linda y se distribuye por todos lados, tiene una cierta cantidad de descargas que no excede las 100 descargas o pedidos, esta bibliografía. Y por otro lado, el libro nuestro de Caminando, que está ahí colgado y anda colgado por muchos lados y se distribuye gratuitamente, tiene miles de descargas. Y en diferentes partes de América nos han escrito que lo están utilizando. De hecho, acá veíamos a alguien conectado diciendo, le encanta el cuento de Caminando. El audiocuento Sí. está también ahí colgado, narrado por dos narradoras platenses, una de ellas, Cristina, que es quien nos invitó de alguna manera a que hagamos Caminando en el año 2009. Así que bueno. Que es nuestra madrina, ¿no? Hoy se podría decir. Tal cual, sería la madrina de Caminando. Así que bueno, los vamos a ir dejando y invitando al próximo vivo, que va a ser dentro de 2 semanas seguramente, con el tema de cómo abordamos la propuesta inclusiva desde Caminando. No sé, Mechi, ¿hice algo más por ahí o alguna pregunta? Nada más, me parece que estuvo muy bueno. Así Bueno. que gracias a todos los que están del otro lado, a los caminantes que estuvieron respondiendo a full preguntas y a todos los que participaron con un mate o con un vino escuchándonos. Tal cual, bueno, y ahora vamos a ir a hacer lo propio también, ¿no? Bueno. Bueno, Mechi, nos vemos en estos días. Saludos a todos, a quedarse en casa, Cuídense mucho. cuidándonos y